En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro formativo en hora 60, viendo las nulidades canónicas matrimoniales. En la primera lección, la semana pasada, hablamos del matrimonio en general y recordábamos cómo desde el principio Dios, al crear a Adán y Eva, instituyó el matrimonio, que luego, muchos años después, Jesucristo quiso elevarlo a esta realidad a sacramento, para que tuviera una gracia especial los cónyuges, aquellos que tomaban la decisión de casarse. Pero ya vamos a empezar en temas más canónicos propiamente dichos. Anterior fue una introducción en que hablamos de algunas cuestiones canónicas y vamos a hablar de los impedimentos. Vamos a hablar de los impedimentos partiendo de lo que es el ius connubi. Entendemos por ius connubi el derecho a casarse. El derecho a casarse es una expresión que ya fue acuñada en el derecho romano y sirve para indicar ese derecho fundamental o ese derecho natural de que todo hombre puede contraer matrimonio libremente. Principio general. En principio, toda persona tiene este derecho fundamental, este derecho natural a contraer matrimonio. Por eso decimos que se trata de un derecho anterior a cualquier formalización jurídica, y que vino a ser recogido en el código, en el canon 1058, que dice: pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se los prohíbe. Este ius connubi indica también la capacidad de la persona para hacer nacer este vínculo. El matrimonio es un vínculo, es lo que diferencia, digamos, una unión estable, pero en la que no hay decisión de casarse, ¿no? Cuando se entregan y se dan mutuamente en matrimonio, es una donación recíproca, se genera este vínculo que genera derechos, ¿no?, y deberes entre los contrayentes, ¿no? Y este vínculo, una vez que se hace ese acuerdo de voluntades, una vez que se ha manifestado libremente, nadie ni nada puede nada ni nadie puede suplir. Siempre tendrá que ser los contrayentes, ¿no? Quizá ustedes alguna vez escucharon de alguien que se casó por apoderado, ¿no? Es algo que a veces sucede en el derecho civil, ¿no? Pero evidentemente un apoderado lo que tiene es esa posibilidad porque el contrayente que se va a casar, por alguna razón, le ha dado el poder, está en representación. Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, entonces, siguiendo con el tema del ius connubi, como todo derecho fundamental, también tiene sus excepciones, también tiene sus limitaciones, y justamente a ella nos vamos a referir cuando hablemos de los impedimentos, porque hay algunas causas, algunos temas, algunas cuestiones que no permiten que las personas se casen. Hablemos en general. ¿Impedimento qué es? Impedimento es algo tan importante que si se realiza el acto jurídico con un impedimento, ese acto jurídico es nulo, ¿no? O sea que no genera ese vínculo del que hablábamos. Lo decíamos también en la clase pasada. El divorcio civil lo que hace es romper un vínculo en un momento determinado. Cuando hablemos de las nulidades canónicas, lo que explicamos es que no rompe el vínculo porque justamente lo que no hubo fue vínculo, por algún vicio del consentimiento o justamente por alguno de estos impedimentos no llegó a haber un vínculo matrimonial y por eso decimos que ese matrimonio es nulo. Repetimos entonces, los impedimentos son circunstancias que invalidan el matrimonio o lo privan de efectos jurídicos. Por eso, para que el matrimonio sea válido, los contrayentes han de estar libres de impedimentos. Algunos de estos impedimentos pueden ser dispensados, ya los veremos, o sea, con permiso, puede ser del obispo, de la Santa Sede, ya lo vamos a ver, a quien corresponda la autoridad, quien tenga derecho a hacerlo, o sea, se puede superar ese impedimento con una excepción, con una dispensa. Hablemos en general de los impedimentos. En el código anterior, que era del año 1917, el Código Pío Benedictino, hablaba
de impedimentos impedientes, ¿no?, que hacían referencia a la licitud. Ahora ya no se habla más esto porque todos los impedimentos son dirimentes, los que hay en la actualidad. O sea, estos impedimentos no permiten que se genere el vínculo, que haya matrimonio, hace nulo el matrimonio. Antes había unos impedimentos que solo hacían referencia a la licitud. O sea, el matrimonio era válido, había matrimonio, pero era ilícito. Bueno, esto ya no existe más, han sido suprimidos, ¿no? Ahora son todos dirimentes. Lo que sí recoge el Código de 1983, mantiene la distinción, como el Código anterior, entre cuáles son públicos u ocultos. No en función de su divulgación, que se sepa o no se sepa, sino en razón de que se pueda probar en el fuero externo. El fuero interno es lo que queda en la persona, en la integridad. El fuero externo es cuando se puede probar. Bueno, ¿quién puede establecer impedimentos canónicos en el régimen jurídico del matrimonio católico? La autoridad suprema, ¿no? Lo dice el canon 1075, parágrafo primero, dice que compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la Iglesia declarar auténticamente cuándo el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. Parágrafo segundo, igualmente, solo la autoridad suprema tiene el derecho a establecer otros impedimentos respecto a los bautizados. De hecho, como para reforzar esta idea, el canon 1076 recuerda que queda reprobada cualquier costumbre que introduzca un impedimento nuevo, o sea, contrario a los impedimentos existentes. ¿Quién es competente en estas cuestiones? ¿O qué competencia tiene el ordinario? El ordinario suele ser el obispo del lugar. Entonces dice el canon 1077 que el ordinario del lugar puede prohibir, en un caso particular, el matrimonio a sus propios súbditos, donde quiera que residan, y a todos los que de hecho moren dentro de su territorio, pero solo temporalmente. Y además, con una causa grave, y evidentemente mientras ésta dure. Entonces, el obispo del lugar puede, en un caso particular, prohibir a algún fiel, alguno de sus súbditos, como se decía antes, ahora no sé si es un lenguaje muy actual, alguno de los fieles, digamos, de su jurisdicción, por un tiempo breve, por el tiempo que dure, y si hay realmente una causa grave, el matrimonio. ¿Qué es una dispensa? Estamos hablando de los impedimentos, vamos a ver cómo algunos pueden dispensarse. O sea, la dispensa es la relajación o excepción a una norma general o una ley. El canon 85 dice que la dispensa de una ley meramente eclesiástica, en un caso particular, puede ser concedida dentro de los límites de su competencia por quienes tienen potestad ejecutiva, así como por aquellos a los que compete explícita o implícitamente la potestad de dispensar, sea por propio derecho, sea por legítima delegación. Esto de la dispensa viene a cuento de quién puede efectivamente dispensar, que es lo que veremos a continuación, de un impedimento. A veces lo puede hacer solo la Santa Sede, solo el Romano Pontífice, a veces lo puede hacer el obispo y en algunos casos también el confesor, ya veremos. Dice el canon 1078, parágrafo primero, exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva a la sede apostólica, o sea, el Papa, ¿no?, el ordinario del lugar, o sea, el obispo, puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residan y a todos los que de hecho moran en su territorio. Todavía no hemos hablado de cuáles son los impedimentos. Esperemos que cuando nos refiramos a cada uno de ellos esto se aclare un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los impedimentos cuya dispensa se reserva a la Santa Sede? Bueno, ya vamos hablando de algunos ejemplos. El impedimento que proviene de haber recibido las sagradas órdenes. El orden sagrado, un sacerdote. Ya se ve, el sacerdocio, si uno está ordenado, si es sacerdote, es impedimento para casarse. El matrimonio sería nulo.
O también reservado a la sede apostólica el que ha hecho un voto público, perpetuo, de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio. De esto ya vamos a hablar un poquito después. También solo puede dispensar el impedimento de crimen. Ya veremos qué es crimen. O sea, es matar a alguien para casarte con el cónyuge, pero ya lo explicaremos después. Nunca se concede dispensa de impedimento de consanguinidad en línea recta. La consanguinidad es la misma línea, ¿no? Padre, por ejemplo, abuelo, padre, hijo, nieto. Bueno, en esa línea no puede haber matrimonio, siempre es nulo. No se puede casar el padre con el hijo, el abuelo con el nieto con el... Esa línea directa, ya lo veremos, ¿no? Y en grado colateral, que es justamente por el otro lado, por el lado de la mujer, en segundo grado, ya lo veremos después, o sea, el hijo de la mujer. ¿Bien? En peligro de muerte, dice el canon 1079, el ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos cualquiera que sea el lugar donde residen y a todos los que de hecho moran en su territorio, tanto de la forma ya veremos, ¿no?, que debe conservarse, que debe observarse en el matrimonio. La forma canónica es un tema que no vamos a hablar en estas lecciones, pero es, digamos, la celebración, básicamente, ¿no? Puede dispensar la forma canónica, o sea, la celebración, como todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos, ya ocultos, excepto el impedimento surgido del orden sagrado y del presbiterado. En las mismas circunstancias de las que se trata en el parágrafo primero, solo para los casos en que ni siquiera sea posible acudir al ordinario lugar, tiene la misma facultad el párroco, el ministro sagrado debidamente delegado y también el sacerdote o diácono que asisten al matrimonio que trata el canon 1116. Y como les decía también, en caso de peligro de muerte, ¿no?, el confesor goza de la potestad de dispensar en el fuero interno los impedimentos ocultos tanto en la confesión sacramental como fuera de ella. Bueno, estamos hablando entonces de los impedimentos como unas situaciones por las que si se contrajera matrimonio aquello sería nulo porque no surge el vínculo por este problema. Estamos hablando de que no todos, de que algunos son dispensables. ¿Quién puede dispensar? Y algunos tiene que dispensarlos la Santa Sede, otros, como hemos visto, el ordinario del lugar, o llegado el caso, el párroco o el confesor. Bueno, ahora se va a aclarar un poquito más todo, me parece, porque vamos a hablar de los impedimentos en especial, o sea, cada una de estas situaciones por las que no se puede contraer matrimonio válidamente, y si se contrajera, aquello es nulo. El primero es la edad. Entonces, dice el canon 1083, no puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14, también cumplidos. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración del matrimonio. Bueno, este impedimento es de derecho humano, concretado por el legislador, y por eso cabe dispensa. O sea, si se pide la dispensa, si se pide la relajación de la norma, si se pide la excepción al obispo, un varón menor de 16 años o una mujer menor de 14, con la dispensa puede casarse válidamente. O sea, es dispensable. Y corresponde al ordinario del lugar, al obispo. Otro impedimento, la impotencia. Impotencia ya lo quedará claro, pero hablamos, es la impotencia para poder realizar el acto conyugal, que es distinto de la esterilidad. Dice el canon 1084, la impotencia, que tiene que ser antecedente, o sea, antes del matrimonio, perpetua, no solo temporal, sino que se va a extender para siempre en el tiempo. La impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, ¿no?, pero de ese hombre con esa mujer o con todas las demás, digamos, lo importante es que que no haya posibilidad de acto de encuentro sexual, conyugal, marital. Bueno, esa incapacidad de tener el acto conyugal hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Si el impedimento de impotencia es dudoso,
con duda, ya lo vimos otra vez, me parece un poquito, de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio ni mientras persista la duda, declararlo nulo. Decíamos, la esterilidad, o sea, el no poder tener hijos, no hace nulo al matrimonio, la esterilidad. No prohíbe ni dirime el matrimonio sin perjuicio de lo que se prescribe en el Canon 1098, que hace referencia al dolo, que es conseguir el consentimiento matrimonial a base del engaño. Si esto se ha ocultado dolosamente, entonces si la persona dice, bueno, yo esto no lo revelé porque si yo lo decía no se iba a casar conmigo, bueno, puede ser que esto sea un dolo y otro tema, otro vicio ya del consentimiento. Pero es distinto a la impotencia, lo decíamos, que hace referencia al acto conyugal y debe ser perpetuo y antecedente. No es dispensable. Repetimos, se trata de impotencia coeunde o incapacidad para hacer acto conyugal, que es distinto a la esterilidad, que es un defecto que impide la generación. Requisitos, repetimos, tiene que ser antecedente al matrimonio, tiene que ser perpetua, o sea, incurable por los medios lícitos, ordinarios, no peligrosos para la vida o gravemente perjudiciales para la salud, y tiene que haber una certeza moral de esa impotencia. Otro impedimento, el llamado impedimento de vínculo o de ligamen, y es el Canon 1085, atenta inválidamente matrimonio, o sea, es un acto pero que está viciado, está de modo tal que no va a haber matrimonio. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, o sea, quien está casado no puede casarse nuevamente, porque ese vínculo matrimonial anterior no le permite contraer otro. Aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido por cualquier causa disuelto, no por eso es lícito contraer otro matrimonio antes que conste legítimamente con certeza la nulidad. O sea que para poder casarse, si hay un matrimonio anterior y uno piensa que es nulo, tiene que tener esas sentencias, que en el canónico son 2 sentencias de nulidad, o sea, tiene que constar, no solo tiene que estar en el foro interior. Dice, bueno, yo pienso que mi matrimonio es nulo, entonces como yo pienso que es nulo, me caso nuevamente. No, mientras no se declare formalmente, mientras no se declare jurídicamente, está este impedimento de vínculo o ligamen. Es de derecho divino natural, por ser consecuencia de las propiedades esenciales del matrimonio, no se puede conseguir la dispensa, no cesa por dispensa, sí cesa evidentemente por muerte del cónyuge o por disolución del vínculo, si efectivamente se ha demostrado que es nulo. Dice el Canon 1077 respecto a la comprobación de la muerte del cónyuge, en fin, ese requisito que a veces incluso interviene el derecho civil, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas desaparecidas, ¿no? Desaparecidas en un accidente, en fin, no se tiene el cuerpo, no se sabe realmente si está muerto, bueno, hace falta una declaración formal. Entonces, después de esa declaración formal que determina que esa persona ha fallecido, podrá contraer nuevo matrimonio. Disparidad de cultos. Dice el Canon 1086, es inválido el matrimonio entre 2 personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y no se apartó de ella por acto formal, y otra no bautizada. Entonces, es un matrimonio de un bautizado con un no bautizado. En principio, si es un bautizado y un no bautizado, es nulo. Vamos a ver que es dispensable, ¿no? Dice, no se dispensa este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en los cánones 1125 y 1126. Esto hace referencia a que el que no está bautizado, que quiere casarse con un bautizado, con un católico, tiene que saber, tiene que conocer que su cónyuge se obliga especialmente a conservar y a cuidar su fe y que también está llamado, invitado a formar cristianamente a sus hijos y a ocuparse de la fe de sus hijos. Bueno, el no bautizado tiene que estar de acuerdo o saber que efectivamente su cónyuge tiene estas responsabilidades y estas obligaciones respecto de su propia fe y la de sus hijos. Parágrafo tercero, si al contraer matrimonio una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se debe presumir, conforme al canon tal,
la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes está bautizado y otro no. Muy bien. Entonces, la fuente de este canon es un motu propio, que es un tipo de documento en la Iglesia, del Papa, del año 70, llamado matrimonio mixto, o sea, los matrimonios de entre un bautizado y no bautizado. La dispensa corresponde al obispo, al ordinario, y hay que tener en cuenta las condiciones de estos cánones, que es lo que yo les decía, dos cánones que hablan especialmente, y que incluso en el pedido, cuando se hace el expediente matrimonial, ¿no? En el expediente están todos los datos de los contrayentes, están la declaración de los testigos, y también el expediente tiene un lugar para ver si hay que pedir una dispensa, ¿no? El expediente se abre en la parroquia donde se van a casar, y si hay una dispensa, ese expediente tiene que ir a verlo el obispo, quien dispensará, ¿no? En el caso de matrimonio mixto, tiene que constar que el no bautizado conoce estas obligaciones que tiene su novio o su novia, con quien se va a casar. Otro impedimento, el orden sagrado. Dice el canon 1087, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Este canon tiene como fundamento el llamado celibato. El celibato, que es un don que Dios ha dado a su iglesia, por el que los sacerdotes de rito latino, ¿no? Al prepararse para el sacerdocio, también entregan la posibilidad de hacer una familia, de casarse. En el rito oriental, personas casadas pueden acceder al sacerdocio. Ahora, si esas personas después se enviudan, recaen nuevamente, digamos, en esta obligación del celibato, ¿no? Entonces, es el orden sagrado un impedimento para casarse. La pérdida del estado clerical, además, porque puede perderse el estado clerical por pedido de la parte, o puede ser uno expulsado del estado clerical por algún delito, por algo, en fin. Pero la pérdida del estado clerical no lleva consigo la dispensa del celibato. Es algo que se pide explícitamente y tiene otro trámite. Otro trámite, una cosa es lo que esté vinculado al estado clerical, y otra cosa diferente es la dispensa del celibato, que también se puede pedir, y una vez recibido, digamos, ya no es un impedimento y una persona podría casarse por la iglesia. Entonces, es un impedimento dispensable, está reservado al romano pontífice, y la atentación de matrimonio lleva remoción del oficio. O sea, remoción quiere decir que uno es echado, dejado de lado, pierde la posibilidad de seguir trabajando en los encargos, en las tareas pastorales. Quien atenta se dice porque como es nulo, no hay matrimonio. Quien hace las veces como si fuera, ¿no? Bueno, pierde su oficio, su tarea pastoral, su trabajo, y también tiene una pena de suspensión, late sentencia, y puede llegar a ser incluso expulsado del estado clerical. Otro impedimento, el voto. Y dice el canon, atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por un voto público, perpetuo de castidad, en un instituto religioso. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones? Por un lado, hablamos de un voto perpetuo, o sea, para siempre. Habitualmente en las instituciones, en la iglesia suele haber como un tiempo, ¿no? A veces hasta que uno hace su profesión definitiva. Primero es una profesión temporal que se alarga año a año, hasta que llega un momento en que uno hace el definitivo. Entonces es un voto ya perpetuo, definitivo. Es público, o sea, conocido, tiene su propio régimen, no es un voto privado. Emitido además en un instituto religioso. Hay muchas instituciones en la iglesia, ¿no? Y no todo, lo que se llama instituto religioso tiene propiamente una configuración jurídica particular. No cualquier grupo o reunión de fieles con un compromiso de entrega es un instituto religioso, ¿no? Tiene una configuración jurídica. Bien, entonces, obviamente es un voto que ha sido válido, por eso es el impedimento, y es un impedimento de derecho humano, por lo tanto dispensable. Cabe dispensa. Pero esta dispensa está reservada al romano pontífice. El Papa puede remover este impedimento para que la persona pueda llegar a casarse. Si el religioso atenta a matrimonio, es esa persona que yo
votos públicos solemnes en un instituto religioso, como hemos visto. Bueno, es expulsado ipso facto del instituto y se procederá a tenor de los cánones, en fin. Entonces, estos son los cánones, les voy a leer, que hemos citado en esta cuestión de el voto como impedimento. Por un lado, el canon 1394, que dice: los religiosos devotos perpetuos no clérigos, porque no hace falta que sean sacerdotes, que atenta contra el matrimonio, aunque sea solo civil, incurre en entredicho, que es una sanción canónica, una pena canónica, además de lo establecido en el canon 694. ¿Qué dice el 694? Se ha de considerar expulsado ipso facto del instituto el miembro que, por un lado, haya abandonado notoriamente la fe católica, otro caso, o haya contraído matrimonio o lo atente, aunque sea solo de manera civil. Y el párrafo segundo: en estos casos, una vez recogidas las pruebas, el superior mayor con su consejo debe emitir sin ninguna demora una declaración de hecho para que se expulse a aquella persona que ha atentado, ¿no?, matrimonio, o haya abandonado notoriamente la fe católica. El rapto. Dice el canon: no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, al menos retenida con miras a contraer matrimonio. Ven como aquí las afirmaciones, las frases no están dichas así nomás, cada uno tiene un significado importante. La tipificación del impedimento, ¿no? Entre un hombre y una mujer que ha sido retenida o raptada con miras a contraer matrimonio. A no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. Ya vemos como acá se habla de mujer raptada. No está el caso, por ejemplo, del varón raptado. El canon habla de una mujer raptada. Bueno, entonces es un impedimento dispensable, corresponde al obispo, al ordinario del lugar. Los elementos configuradores son, por un lado, un varón raptor y una mujer raptada. La acción puede ser conducción, traslado de la mujer contra su voluntad, retención violenta. O sea, tiene que haber además este elemento intencional, o sea, intuito matrimoni, o sea, con miras a contraer matrimonio. Por eso está retenida o detenida o raptada. ¿Cuándo cesa? Bueno, cuando la mujer se ha separado de su raptor, ¿no?, cuando la mujer está en un lugar seguro y libre. Además, por otro lado, esta acción por parte del raptor es un delito, ¿no?, evidentemente. Bueno, el impedimento de crimen, dice el canon: quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte al cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, para casarse con un tercero, atenta inválidamente este matrimonio. Si yo mato el marido de esta señora para casarme con ella, eso es nulo. Si yo mato a mi mujer para que se case, es matrimonio nulo. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. O sea, son tres figuras. Por un lado, el conyugicidio propiamente dicho, el varón que mata a la mujer o la mujer que mata al varón, al cónyuge, el esposo, la esposa. El conyugicidio impropio, dar muerte al cónyuge de aquel con quien se pretende contraer matrimonio. O el conyugicidio con cooperación mutua. ¿Cuáles son los elementos configurados de este delito y de este impedimento? Bueno, por un lado, que los sujetos mencionados causen realmente la muerte del cónyuge, que realmente se muera, que lo hayan hecho por ellos mismos directamente o por terceros. Otro elemento es que, lo decíamos recién, que sea efectiva la muerte, y sobre si la muerte se debe realizar con el fin de contraer matrimonio, autores disputan. La dispensa está reservada al romano pontífice, dice el canon 1078, parágrafo segundo. Y vamos avanzando y vamos terminando. También el parentesco es un impedimento. Hay determinado tipo de parentesco, ya vamos a ver que hay tres tipos de parentesco, que son la consanguinidad, la afinidad y la pública honestidad. Digamos, hay casos en los que ese parentesco es un óbice
no permite casarse. Por ejemplo, Canon 1091. En línea recta, dijimos línea recta es abuelo, padre, hijo, nieto. Línea recta, ¿no? Línea recta. En línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Pero en línea recta no puede ni el bisabuelo con el bisnieto, ¿no? En línea recta jamás. Línea colateral es nulo hasta el 4º grado. Colateral, en fin, si esto ya los romanos contaban de esta manera. Se va para contar, uno va hasta el tronco común, ¿no? Y después baja. Por ejemplo, los primos 4º grado, porque es padre, abuelo, hijo y primo. Entonces, en fin, los que tengan dudas, si lo pueden googlear, cómo se cuenta, y si no, también me pueden escribir si quieren, a juanmariagallardo@gmail.com, pero lo van a encontrar cómo se cuenta el grado de parentesco. Entonces, nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en 2º grado de línea colateral. 2º grado es de línea colateral hermanos, ¿no? Dijimos que subíamos siempre para arriba, ¿no? Es hijo, padre, bajo, hermano, 2º grado, colateral. Bueno. La dispensa corresponde al ordinario. La afinidad. Entonces, la afinidad es el parentesco que surge del matrimonio y se da entre varón y los consanguíneos de la mujer, o entre la mujer y los consanguíneos del varón. Son los políticos, por así decirlo, ¿no? Y dice el canon que la afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. O sea, una persona se casó con una mujer, bueno, no puede casarse ni con la hija, ni con la nieta, ni con la madre, ni con la abuela, ¿no? En línea recta no puede casarse en caso de afinidad línea recta. Una hija de un primer matrimonio, por ejemplo, no se puede casar. Pública honestidad es la relación que surge del matrimonio, de un matrimonio inválido, ¿no? O de un concubinato. O sea, no hay matrimonio, pero, digamos, ha habido una relación semejante al matrimonio, como la convivencia, un matrimonio nulo, ¿no? O un concubinato. Entonces se da entre el parentesco justamente de aquellos que son concubinos o que viven en pareja o están relacionados entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa, entre la mujer y los consanguíneos del varón, ¿no? Entonces, dirime el matrimonio en primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa, igual que el otro. Entonces la dispensa corresponde al ordinario. Y el parentesco legal es el parentesco que se llega por adopción, ¿no? Entonces, surge en la línea recta, no puede casarse el adoptante con el adoptado, ¿no? Ni los hijos del adoptado y adoptantes. Y en segunda línea colateral, el adoptado e hijos del adoptante. Es dispensable, corresponde al ordinario lugar. Dice el canon, no puede contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal, proveniente de la adopción, en línea recta o en 2º grado en línea colateral. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Estamos en hora. A modo de repaso, les voy a mostrar este cuadro, ¿no? Rápidamente, sobre las nulidades derivadas de los impedimentos. Entonces, los impedimentos que nacen de circunstancias personales son el impedimento de edad, 16 años el varón, 14 la mujer, y el impedimento de impotencia para realizar acto conyugal, que tiene que ser antecedente y perpetua. Impedimentos que nacen de causas jurídicas. Tenemos el impedimento del ligamen o vínculo, el que está casado, el impedimento de disparidad de cultos, un bautizado con un no bautizado, el impedimento de orden sagrado, un sacerdote, o quien ha hecho voto público, un religioso. Impedimentos que nacen del delito, no se puede casar si ha habido un rapto, el varón, la mujer raptada no se puede casar con el raptor, salvo esas circunstancias que hemos visto, es dispensable. Y crimen, si ha habido crimen de por medio, está reservado a la Santa Sede.
Y por último, impedimentos derivados del parentesco, consanguinidad, hemos hablado, afinidad, pública honestidad y parentesco legal, adopción. Bueno, hemos ido un poco rápido. El código es muy claro, sino también cualquier manual de derecho canónico lo que hace es explicar esto, que fundamentalmente, como les decía, busca esta lección contarles algunos acontecimientos llamados impedimentos, algunos hechos por los que efectivamente no se puede contraer matrimonio válidamente, porque justamente existe, digamos, estas circunstancias que invalidan el matrimonio o lo privan de sus efectos jurídicos. Bueno, Dios mediante, en la próxima clase estaremos hablando del consentimiento. Veremos cómo el matrimonio surge del consentimiento y hace falta un consentimiento verdaderamente matrimonial. Es lo que veremos en la próxima lección, si Dios quiere. Así que me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.